Prepárense para una inmersión. Yeah. Una inmersión profunda. Ah, ¿De qué es dejar a la piel de gallina? Uy. Hoy nos adentramos en la oscura historia de Gary Ridgway, Ajá. el asesino de Green River. Ah, Acompáñenme a explorar su mente, claro. utilizando como guía artículos de La Vanguardia, Wikipedia e Infobae. Mm, Lo que hace que este caso sea tan perturbador es la dualidad de Ridgway. exacto. Un hombre aparentemente normal, Se escondió. un lado monstruoso. Es precisamente esa dualidad lo que intriga. Sí. Tenemos a un hombre que, según las fuentes, Sí. estuvo casado 3 veces, con un hijo, un trabajo estable como pintor de camiones, Ajá. incluso un ferviente pentecostal. Wow. ¿Quién podría sospechar de la oscuridad que se escondía bajo esa fachada? Es como si llevara una doble vida, ¿verdad? Totalmente. Las fuentes mencionan que su infancia estuvo marcada por una madre dominante ¿Sí? y problemas de enuresis que lo convirtieron en blanco de burlas crueles. Ah, Y lo más escalofriante, ya de niño, torturaba y mataba animales. sí. Incluso encerró a un gato en el congelador para ver cómo moría. Esos actos de crueldad hacia los animales son, a menudo, una señal de alerta temprana en la trayectoria de un asesino serial. Un patrón que, lamentablemente, se repite en muchos casos. Incluso a los 14 años intentó apuñalar a un niño de 6, Wow. confesando más tarde que quería saber qué se sentía al matar a alguien. Eso nos lleva a una pregunta fundamental. Sí. ¿Cómo es posible que un individuo capaz de tanta crueldad pueda llevar una vida aparentemente ordinaria? ¿Qué nos dice esto sobre la psique de un asesino en serie? Es una pregunta que ha intrigado a investigadores y psicólogos durante décadas. Claro. Una posible respuesta radica en su habilidad para compartimentar, para separar su lado oscuro de su vida cotidiana. Ya veo. Pero también debemos recordar que los asesinos seriales suelen ser maestros del engaño, Sí. capaces de mimetizarse en la sociedad y ganarse la confianza de quienes los rodean. Y Ridgway, según las fuentes, Ajá. era precisamente eso, ¿no? Un maestro del engaño engañó a todos, Sí. incluso a sus esposas. Y mientras tanto sembraba el terror en el área de Seattle durante las décadas de 1980 y 1990. Exacto. Los asesinatos de Green River fueron un capítulo oscuro en la historia de Estados Unidos. Sí. Ridgway se centraba en mujeres jóvenes, en su mayoría prostitutas, a quienes recogía a lo largo de la Ruta 99, las engañaba para subir a su coche, Sí. luego las violaba, estrangulaba y abandonaba sus cuerpos cerca del río Green. Imagino el pánico que se apoderó de la comunidad a medida que el número de víctimas aumentaba. Claro. La incertidumbre, el miedo. Totalmente. ¿Cómo logró evadir la captura durante tanto tiempo? Pues ¿Qué lo hacía tan escurridizo para las autoridades? su apariencia común y corriente jugó un papel crucial. Nadie sospecharía de este hombre tranquilo y de baja estatura. Ya. Además, era extremadamente meticuloso a la hora de deshacerse de los cuerpos, Ajá. dificultando el trabajo de la policía para vincularlo a los crímenes. Es increíble cómo un detalle tan simple como la estatura de alguien Sí. puede influir en la percepción de la gente. Y en este caso, esa percepción errónea le dio a Ridgway una ventaja significativa. Exacto. Pero hubo algún momento en que estuvo cerca de ser atrapado. Algún error que casi lo delata. De hecho, Ridgway fue interrogado por la policía en varias ocasiones a lo largo de la investigación. Allá. Incluso se le pidió una muestra de saliva en 1987, mucho antes de que las pruebas de ADN fueran una práctica común. Claro. Sin embargo, su capacidad para mantener la calma bajo presión, Ajá. su falta de antecedentes penales, lo ayudaron a evitar sospechas serias. Es sorprendente cómo, a pesar de estar en el radar de la policía, Sí. logró salirse con la suya durante tanto tiempo. Y mientras tanto, la comunidad vivía con el miedo constante de no saber quién era el responsable de estas atrocidades. Esa es una de las características más escalofriantes de los asesinos seriales. Claro. Su capacidad para integrarse en la sociedad y llevar una vida aparentemente normal, mientras cometen actos horribles en la sombra. Y en este caso, esa normalidad de Ridgway, Exacto. combinada con su astucia, le permitió eludir a la justicia durante casi 2 décadas. Sí. Pero la historia, como sabemos, no termina ahí. Hubo un giro inesperado en la investigación Ajá. que involucró a otro nombre infame en la historia del crimen, Ted Bundy. Sí, la participación de Ted Bundy en este caso es un capítulo fascinante. Wow. Desde el corredor de la muerte, Bundy ofreció su propia experiencia como asesino serial Increíble. para ayudar a capturar a Ridgway. Ted Bundy ofreciendo su ayuda para atrapar a otro asesino. Así es. Es una colaboración realmente inusual. Sin duda.
¿Y qué fue lo que Bundy aportó a la investigación? Pues, ¿Cómo fue que su mente retorcida ayudó a arrojar luz sobre la Ridgway? Bundy, basándose en su propia experiencia en los detalles del caso, elaboró un perfil psicológico de Ridgway que resultó ser sorprendentemente preciso. Sugirió que el asesino era un individuo organizado, probablemente con un trabajo estable y una vida aparentemente normal. Es decir, que Bundy esencialmente predijo la dualidad que ya hemos discutido. Algo más. ¿Algún detalle específico que haya llamado la atención de los investigadores? Bundy profundizó aún más, sugiriendo que Ridgway era inteligente y metódico, que se tomaba su tiempo para planificar sus crímenes y deshacerse de los cuerpos. Incluso llegó a afirmar que Ridgway probablemente revisaba las escenas del crimen reviviendo la emoción de sus actos. Es escalofriante pensar en Bundy desde el corredor de la muerte, trazando un mapa de la mente de otro asesino. Y lo más sorprendente, como mencionaste, es que muchas de sus predicciones resultaron ser ciertas para ende. ¿Cómo reaccionaron los investigadores ante el perfil de Bundy? Los acercó a la captura de Ridgway. Si bien el perfil de Bundy proporcionó información valiosa sobre la posible psicología del asesino, no condujo directamente a la captura de Ridgway. La policía aún carecía de pruebas concretas para vincularlo a los crímenes. Entonces, a pesar de la ayuda de Bundy, la investigación seguía estancada. ¿Qué fue lo que finalmente cambió el rumbo del caso? ¿Cómo se logró conectar a Ridgway con los asesinatos de Green River después de tantos años de impunidad? El punto de inflexión llegó a principios de la década de 2000 gracias a los avances en la tecnología del ADN. La policía ya tenía muestras de semen recolectadas de las víctimas años atrás. Con las nuevas técnicas, finalmente pudieron comparar estas muestras con el ADN de Ridgway que había sido tomado en 1987. Es decir, que la clave para resolver el caso estuvo allí todo el tiempo esperando a que la ciencia avanzara lo suficiente para poder utilizarla. ¿Y qué pasó cuando finalmente se realizó la comparación? ¿Hubo alguna duda de que Ridgway era el asesino de Green River? La coincidencia fue innegable. El ADN de Ridgway encajaba perfectamente con las muestras de las escenas del crimen. Finalmente, después de casi 2 décadas de misterio y terror, la identidad del asesino de Green River había sido revelada. Y con esa revelación, imagino que un gran peso se levantó de la comunidad de Seattle. Pero al mismo tiempo se abrió una nueva serie de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué llevó a Ridgway a cometer estos actos atroces? ¿Qué demonios se esconde en la mente de un asesino serial? Esa es la pregunta que nos persigue siempre en casos como este. Desafortunadamente, no hay una respuesta simple. En el caso de Ridgway, podemos identificar una serie de factores que pudieron contribuir a su desarrollo como asesino, una infancia problemática marcada por la humillación y la violencia, una fascinación por la muerte desde temprana edad, una profunda incapacidad para conectar emocionalmente con los demás y una misoginia arraigada que lo llevó a deshumanizar a sus víctimas. Un cóctel letal de factores que convergieron en la figura de Gary Ridgway. Aunque podemos analizar su pasado e intentar comprender sus motivaciones, la verdad es que la mente de un asesino serial siempre será un laberinto, un enigma oscuro que nos desafía a confrontar los límites de la comprensión humana. Exacto. En última instancia, el caso de Gary Ridgway nos confronta con la capacidad humana para el mal en su forma más pura. Y aunque la justicia se haya servido la sombra de sus crímenes, se cierne sobre las vidas de las víctimas, sus familias y la comunidad que vivió aterrorizada durante tantos años. Y ahora, con la identidad de Ridgway revelada y las pruebas irrefutables en su contra, entramos en la siguiente fase de esta oscura historia, el juicio. ¿Qué podemos esperar de este juicio? ¿Se enfrentará Ridgway a la pena máxima por sus crímenes? ¿Mostrará algún remordimiento por el dolor que ha causado? El juicio de Ridgway fue un proceso largo y complejo cargado de emociones y detalles escalofriantes. Acompáñenos en la siguiente parte de este Deep Dive mientras exploramos los momentos clave del juicio, las confesiones impactantes del asesino y las voces desgarradoras de las familias de las víctimas. El juicio de Ridgway, como anticipabas, estuvo lleno de momentos impactantes. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ese proceso? Sin duda, uno de los momentos más escalofriantes fue la frialdad con la que Ridgway confesó sus crímenes. Describió con detalles perturbadores cómo había matado a tantas mujeres que había perdido la cuenta. Su motivación, según él, era que consideraba a las prostitutas como objetivos fáciles, creyendo que sus desapariciones no serían investigadas a fondo. Una racionalización escalofriante que refleja una profunda deshumanización de sus víctimas. ¿Hubo algún indicio de remordimiento en sus palabras? ¿Algún atisbo de humanidad en medio de tanta oscuridad? En su mayor parte, Ridgway se mostró frío y distante. Sin embargo, hubo un detalle particularmente perturbador en sus confesiones. Describió cómo colocaba los cuerpos de sus víctimas en grupos, casi como si estuviera coleccionando objetos en lugar de vidas humanas. Esa imagen es verdaderamente escalofriante. Revela una mente obsesionada con el control, con la posesión. Pero si Ridgway buscaba el control absoluto, ¿por qué colaborar con la policía?
Pupe confesar sus crímenes y ayudar a encontrar los cuerpos de algunas de sus víctimas. Ahí entra en juego un aspecto complejo de la psicología de Ridgway. Al confesar y colaborar evitó la pena de muerte. Es posible que en su mente retorcida viera esto como una última forma de ejercer control sobre la situación de dictar los términos de su destino. Una estrategia macabra, sin duda. Y al final, ¿cuál fue la sentencia que recibió? ¿Cómo se hizo justicia por las vidas que arrebató? Ridgway fue condenado a 49 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que refleja la magnitud de sus crímenes y garantiza que nunca volverá a caminar en libertad. Si bien la justicia se ha servido, las heridas infligidas a las familias de las víctimas son imborrables. ¿Hubo algún momento durante el juicio en que se les dio la oportunidad de confrontar a Ridgway, de expresar el dolor y la rabia que sentían? Sí, varios familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de dirigirse a Ridgway en la corte. Sus testimonios fueron desgarradores, llenos de dolor, ira e impotencia. Describieron el vacío que la pérdida de sus seres queridos había dejado en sus vidas, el miedo que habían vivido durante años sin saber quién era el responsable y la rabia que sentían al ver la frialdad de Ridgway. Momentos de profunda intensidad emocional donde las voces de las víctimas finalmente pudieron ser escuchadas. ¿Y cómo reaccionó Ridgway ante esos testimonios? ¿Mostró algún signo de arrepentimiento o empatía? En su mayor parte, Ridgway permaneció impasible con la mirada fija en el vacío. Sin embargo, hubo un momento particularmente conmovedor que rompió con esa frialdad. Robert Rule, padre de una de las víctimas, Linda Jane Rule, se dirigió a Ridgway y en un acto de inmensa valentía y compasión le ofreció su perdón. Un acto de perdón ante la magnitud del horror. Es difícil siquiera imaginar la fuerza que se necesita para llegar a ese punto. ¿Cómo reaccionó Ridgway ante esas palabras? Logró penetrar en su coraza de indiferencia. Para sorpresa de todos, Ridgway rompió a llorar. Fue el único momento durante el juicio en que mostró alguna emoción, alguna señal de que, bajo la superficie de la monstruosidad, quizás quedaba un atisbo de humanidad. Un momento que nos recuerda que incluso en los casos más oscuros, en las profundidades del abismo humano, la capacidad para el perdón y la compasión puede seguir existiendo. El caso de Gary Ridgway nos ha llevado a explorar las profundidades de la mente de un asesino serial, a confrontar el horror que un ser humano puede infligir a otros. Pero también nos ha mostrado la fuerza del espíritu humano, la resiliencia de las víctimas y sus familias, y la posibilidad, aunque remota, de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Es un recordatorio de que aunque nunca podamos comprender completamente la mente de un asesino serial, debemos seguir luchando por la justicia, por la prevención de estos crímenes y por el apoyo a las víctimas y sus familias, sobre todo por mantener viva la memoria de aquellos cuyas vidas fueron truncadas por la brutalidad de individuos como Gary Ridgway. Un final que invita a la reflexión que nos deja, con la responsabilidad de no olvidar las lecciones aprendidas en este caso. Y ese es, nuestros oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión en la oscura historia del asesino de Green River. No se olviden de dar like y compartir este episodio si les ha parecido interesante. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias que les traeremos en el futuro. Hasta la próxima.